Vale, yo creo que ya. Pues empezamos el directo de todos los domingos. La semana pasada yo decía, estaba súper animada, en plan, voy a hacer muchos directos esta semana, que voy de mañanas y por las tardes puedo. Bueno, llegaba tan cansada a casa que... olvídate. Estas semanas están siendo horribles, pero horribles. Es agotador, pero agotador el trabajo y no me da tiempo a hacer absolutamente nada. O sea, quería terminar las reseñas que tengo para el blog y nada, pero nada de nada. O sea, es que no puedo hacer nada. Llego agotadísima a casa y tengo que hacer cosas de casa y hay exámenes ya. Así que nada. Entonces digo, bueno, pues lo que tenía ya planeado, porque ya tenía el guión y todo preparado el fin de semana pasado, o sea, yo me voy preparando guiones para los directos, pues ya lo tengo hecho para este domingo. Así que nada, aquí estamos con el directo de esta semana en el que voy a hablar de todos los libros que he leído a lo largo de mi vida sobre la Segunda Guerra Mundial, con trasfondo de la Guerra Mundial, ambientados en la Guerra Mundial, no sé cómo queráis llamarlo. Porque algunos sí están ambientados directamente durante el momento de la Guerra Mundial y otros pues han pasado después de la Guerra Mundial, o sea, es como la posguerra. Entonces por eso digo que son como trasfondo. Son bastantes porque yo cuando empecé a leer los libros de la Segunda Guerra Mundial fue con 11, 12 años. Fue justo el verano en el que pasaba de sexto de GB, porque yo hice GB, pero luego me pasaron a primero de secundaria. Yo fui ese curso que pasó de la EGB a secundaria. Entonces nos mandaron leer ese primer libro, nos dijeron opciones que teníamos para leer y yo elegí este porque me llamó muchísimo la atención ese título y no es otro más que Cuando Hitler robó el conejo rosa de Judy Kerr. La semana pasada lo nombré ya y os decía, es que está en casa de mi madre, no os lo puedo enseñar. Bueno, os imagináis que he ido a casa de mi madre con todas las medidas de seguridad y todo esto. Mi madre me estaba esperando porque mi madre ve los vídeos en diferido, ella no entra en Twitch. Como yo subo luego los vídeos en YouTube, hola mamá, cuando me veas, pues ella vio el vídeo y ya me tenía el libro preparado. Y luego llegó y cuando yo estaba buscando esto le dije, esto es para el vídeo que voy a hacer mañana. Y me dijo, oye, el que no he encontrado ha sido el del diario de Ana Frank. Digo yo, no te preocupes, mamá, ese lo tengo yo en casa. Pero la mujer ya estaba buscándome como loca todos los libros sobre la Segunda Guerra Mundial porque ella sabe las cosas que hago yo por aquí. Así que sí, ella ya me lo tenía preparado. Ya veis que esta es la edición viejísima porque este libro, os voy a decir el año que es, súper viejo. Es del año 92. Sí, es que es muy viejito el pobre, es del año 92. Ya os digo que yo era súper pequeñita. La primera publicación que tiene este libro aquí en España fue de 1978. La primera traducción que tiene. Primera edición en 1978. Y esta es la 28ª en 1995. Lo tengo aquí, el papelito este de aquí. Y tiene letra muy grande, tiene ilustraciones, es muy bonito. Es la historia de esta niña que se llama Ana, creo que se llamaba Ana. Hola Vinicius, gracias por pasarte por aquí. Muy bien, aquí estoy.
hablando sobre libros que he leído a lo largo de mi vida sobre la Segunda Guerra Mundial. Y estaba hablando sobre este primer libro que leí cuando tenía 11 años, porque yo cumplo los años en verano, y justo fue el primer libro que leí en verano. ¿Cómo estás tú? Pues este es el primero y habla sobre la historia de Ana. Es una niña judía que justo vivió todo el Holocausto y cuenta pues cómo le robaron el peluchito, que es un conejo rosa, y cuenta pues que no entendía por qué los llamaban como los llamaban, por qué tenían que llevar esas estrellas significativas, por qué los otros tenían que ir de otra forma vestidos. Es toda la visión de la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista de una niña. Es una historia muy bonita, porque los adultos hacían lo que hacían de una forma. Es una historia muy bonita. Ves la Segunda Guerra Mundial de una forma, a lo mejor si lo lees ahora de adulto se te queda un poco cojo el libro, pero para que lo lean los niños y empiezan a comprender un poquito la historia de la Segunda Guerra Mundial, es un libro muy bonito. A mí me gustó mucho, me enganchó y fue mi primer contacto con un libro de la Segunda Guerra Mundial. Así que si tenéis niños pequeños y queréis que vayan aprendiendo sobre historia de una forma no muy trágica y que se vayan interesando, pues este es un buen libro y yo creo que ha pasado bastante bien la historia sobre él, porque ya os digo, es de 1978. Como me interesó mucho todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, en mi casa hay una enciclopedia enorme de estas que ocupan toda una estantería. Hay una de la Guerra Civil, otra de la Segunda Guerra Mundial, otra de Historia del Arte, cosas de estas que van dando pues en las charlas. Bueno, pues yo empecé a ver eso y dije, ¿qué pasó? Y mi madre pues me contó un poco y dice, bueno, si te interesa este tema, yo tengo otro libro sobre la Segunda Guerra Mundial que también le pasó a otra niña que también se llamaba Ana. El diario de Ana Frank. Ya veis, esta es una edición súper viejita. Este es el diario de Ana Frank, ya veis. Esto yo que sé de qué año es. Es una edición de Plaza y Llanes. O sea, esto es súper viejín. Del 73. Del año 73. Y como sabéis, pues nos cuenta la historia de Ana Frank, una refugiada judía que se escondió con su familia. Ellos estaban en, si no me equivoco, estaban en Holanda, si no me equivoco, ellos no estaban en Alemania, ellos estaban por arriba, por el norte, o en Dinamarca, no me acuerdo, pero ellos no estaban en Alemania. Sí, en Holanda, porque la familia que estaba con ellos eran los Van, no sé qué, o sea, eran como algo así, como Van Gogh y cosas así, como eran los Van... se me ha ido la cabeza, ¿cómo se llamaban? Van Dan, eso, ¿ves? Ahora me acordaba. Digo yo creo que eran holandeses. Entonces ellos se refugiaron en unos cuartos que estaban su padre tenía un taller, entonces hicieron como un cuarto por detrás de unos armarios que tenían y entonces se escondieron allí. Fue una cosa muy interesante. Hay un museo de todo esto. Está también la historia de que dicen que pues que esto es falso. No lo sé, pero es una historia muy interesante de cómo la gente pudo vivir escondida durante la Segunda Guerra Mundial y la invasión de los nazis en países europeos, y cómo otras personas les ayudaron a sobrevivir durante esa época en países invadidos, como fueron Francia, Holanda, Suiza. Por eso decía ¿cómo? ¿En qué país era? Suiza no fue invadida. Suiza fue neutral. Perdón, ahí el dato. Y lo trágico de esto fue que Ana
fueron al final capturados. Alguien se chivó de que estaban allí en esta casa, se decían que se escuchaban ruidos, entonces alguien de los edificios de al lado escucharon ruidos y entonces se chivaron. Entonces encontraron las habitaciones secretas donde se escondía Ana Frank con su familia, otra familia más y un compañero del trabajo de su padre, creo que era, no me acuerdo, el hombre este soltero que vivía allí con ellos. Y los llevaron a los campos de concentración. A todos los separaron y Ana fue con su hermana. Y dio la casualidad de que 4 días antes, fue en la semana esa en que liberaron el campo de Mauthausen. ¿Qué campo fue? Ana murió, ¿vale? En el campo... ¿Dónde? En el Bergen-Belsen, eso es, en el campo de concentración de Bergen-Belsen. No hago ASMR, hablo de libros. ¿Por qué? No es esto ASMR. Estoy hablando de libros sobre la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en el campo de Bergen-Belsen, Ana murió una semana antes de su liberación, ¿vale? Entonces es una historia como... Sí, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres que hable? ¿A gritos? Pues no, estoy hablando de libros. No se puede hablar así. Gracias por seguirme. Es que de libros no se puede hablar a gritos, ni... yo qué sé, de forma escandalosa, no sé. ¿Cómo queréis que hable? Esos dos los leí con 11, 12, 13 años, ¿vale? Luego, de la biblioteca, este no os lo puedo enseñar, leí El lector de Bernhard Schlink. Este hicieron una adaptación a película que protagoniza... ¿Cómo se llama esta mujer? Kate Winslet, ¿vale? La de Titanic, por si os la buscáis. Y cuenta la historia de un chico joven que se enamora de una mujer mayor y esta mujer mayor pues le pide que le vaya leyendo cartas o libros, ¿vale? Y de repente, al cabo de los años, él se entera que esta mujer está en unos juicios. Estos juicios, ¿vale?, fueron contra las guardianas de los campos de concentración nazis. Y él se entera de que esta señora a la que leía, que era su vecina, pues era una de las guardianas más malas del campo de concentración. A él no le cuadra según qué cosas, porque la empiezan a acusar de haber firmado documentos, de haber escrito según qué cosas. Y claro, si él ha estado leyéndole y estas cosas, pues como que no le cuadra. Es una historia, pues este sí que no es ambientado en la misma Segunda Guerra Mundial, sino que nos habla más de la posguerra. Nos habla de ese momento del que pasó con toda esta gente que participó en los campos de concentración, de que fue de toda la gente que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, tanto de los vencedores como de los vencidos, de los juicios que hubo contra toda esta gente que estuvo matando nazis, de los torturadores, de todos. De esta mujer también hicieron un libro de no ficción que yo quise leer, que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero os lo busco y os cuento cómo se llamaba. A ver, es que es una mujer famosa, porque esta señora fue famosa y es muy, muy interesante la vida, ¿vale?
era muy interesante porque tú dices, uy, esta señora yo creo que algo peliagudo le tuvo que pasar, ¿vale? Y sí, la historia es bastante dura, o sea, de Hannah, es Hannah la mujer esta. Luego sabes que... él cuando es mayor, ¿vale? En la película lo protagoniza Ralph Fiennes, ¿vale? Y ella es Kate Winslet siempre. O sea, siempre ha sido Kate Winslet. Y es muy buena, la película es muy buena. A ver si encuentro. ¿Cómo se llamaba esta mujer en la realidad? Es que era una de las más importantes de estas de los campos de concentración. Ahora no me va a salir cómo se llamaba. Y tenía yo por ahí un libro apuntado. Si sabéis vosotros de libros de la Segunda Guerra Mundial, idme diciendo, porque yo estoy abierta a todo. Bueno, otro de los libros más famosos, este seguro que alguno lo habréis leído, porque es El niño del pijama de rayas de John Boyne. Este también tiene adaptación a película, se hizo súper famoso. También está recomendado para leerlo en edad... En edad adolescente, para que los niños vayan entendiendo un poquito el tema de la Segunda Guerra Mundial. Aunque el final del libro, y según qué cosas que explican en este libro, como la relación de la madre con uno de los oficiales del padre de los nazis, es más para los adultos. Y es que la historia está contada desde el punto de vista de Bruno, del niño, que es hijo de un capitán general del ejército nazi, y lo llevan a... se van a ser el que lleva todo lo que es un campo de concentración, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que allí Bruno pues aburre y un día paseando pues se acerca demasiado a una de las vallas y conoce a un niño que lleva un extraño traje que es todo de rayas, pero se da cuenta de que ese niño con el traje pues se parece bastante a él también. Es muy bonita la historia, la relación que tiene Bruno con el otro niño del otro lado de la valla. Te das cuenta que los adultos perdemos toda la sensibilidad, que los niños pues es todo amor. Y el final es desgarrador, o sea, es horrible, pero horrible, horrible, horrible. La visión que tienen los niños del mundo, entre medias, pues es bastante diferente. Es lo mismo que pasa con cuando Hitler robó el conejo rosa, la visión que tienen los niños de todo el mundo, de lo que pasa en los conflictos, de cómo ven las conversaciones de los adultos, de cómo ven el mundo de los adultos, es esa visión. Entonces, este está muy recomendado, a algunos parecerá muy simple, pero creo que es un complemento muy bueno tanto al de cuando Hitler robó el conejo rosa, pues este sería un complemento. Serían los dos muy buenos para leerlos conjuntamente. Yo los recomiendo mucho. A mí me gustan mucho. No es para hacer relecturas, porque cuando ya sabes el factor sorpresa del final del libro, pues ya está. O sea, se acabó. El libro es eso, es muy simple, porque es simple, y el factor del final es eso. John Boyne además sacó un par de libros más también ambientados en la Segunda Guerra Mundial y no los he leído todavía. Veré si los leo porque me interesan bastante. Otro libro
ambientado en la segunda... Hola Pipito Kun, muchas gracias por pasarte. Estoy hablando sobre libros de la Segunda Guerra Mundial que he leído a lo largo de mi vida. Espero que te guste el tema de hoy. Gracias por suscribirte. Ahora le toca el turno a otro libro también con niños en la Segunda Guerra Mundial. También tiene adaptación al cine y es La ladrona de libros de Markus Zusak. También me gustó mucho, aunque debo decir que leí otro libro de Markus Zusak que no está ambientado en la Segunda Guerra Mundial, que me gustó mucho más. Es el de Cartas Cruzadas. Los dos los he leído de la biblioteca. Y La ladrona de libros es una niña que está acogida en una casa durante la Segunda Guerra Mundial y ella pues decide en esa casa están guardando a un judío, lo tienen escondido en el sótano y ella pues se hace amiga de ese chico y ve como otros niños del pueblo pues ven a los ejércitos pasar y ella no entiende muy bien la diferencia entre estar escondiendo a ese hombre allí abajo, por qué tienen que estar callados, por qué no pueden decir nada, por qué la casa de un rico puede tener libros, por qué ella no puede leer, por qué ese trato a esas masas, por qué el pueblo los trata así, porque hay veces que pasa el ejército con grupos de judíos por el pueblo. Esas escenas son de las que te hacen encogerte el corazón, porque la gente pues a lo mejor conoce a gente o los ve. Es un trato muy cruel, o sea, y más pues los niños cuando los ven. Es un libro también muy duro, con la visión de la guerra también de niños, junto con el del niño del pijama de rayas, con el de cuando Hitler robó el conejo rosa. Pero el de la ladrona de libros yo creo que es el más adulto entre estos tres. Y no sé qué deciros, porque yo creo que también es el que me dejó más fría. El que me dejó ahí... no sé, no es el que más me gustó de todos. Me gustó sí, porque estaba ambientado, pero tampoco me contaba algo novedoso. No me dejó con un final de decir, me ha gustado, me querría leer algo más sobre ambientado en la Segunda Guerra Mundial, quiero ver la película no la he visto, así como la del lector sí que la he visto, el niño del pijama de rayas también lo vi. Esta no me interesó absolutamente nada ver la película, o sea, es un libro que pasó, lo leí, está bien, entretenido, pero nada más. Este nuevo libro que os hablo, esto es lo mejor, es un libro de no ficción, ¿vale? Me costó mucho leerlo porque es durísimo, es de los pocos que no están ambientados en Alemania. La autora es ganadora de un premio Nobel por todos los libros que ha escrito. Os estoy hablando de Svetlana Alexievich. El libro es La guerra no tiene rostro de mujer y nos habla de las mujeres que combatieron durante la Segunda Guerra Mundial en el bando ruso. Es algo de lo que casi no se habla, porque las mujeres también fueron a la guerra y en el bando ruso se habla muchísimo de que las mujeres pues fueron a la guerra pero las escondieron, y creo que en todos los bandos, en Inglaterra también llevaron a mujeres a la guerra, en América también, o sea que luego fueron saliendo por ahí de que había aviadoras, de que había de todo, o sea que había ¿cómo se llama esto? Francotiradoras, sobre todo entre las nazis había francotiradoras, entre las rusas también había francotiradoras. A mí se me quedó la piel de gallina cuando leí este libro de La guerra no tiene rostro de mujer, porque es espectacular el trato invisible que se le dio a la mujer durante la Segunda Guerra Mundial y luego el trato que se le dio. ¡Ay, muchas gracias por seguirme, Letany Books! ¡Oh!
Gracias por pasarte por aquí. ¡Hala! No... que estoy hablando sobre libros que he leído de la Segunda Guerra Mundial. Y estoy hablando sobre el mejor libro que he leído, que es La guerra no tiene rostro de mujer, de Svetlana Alexievich. Ya sabes lo que me gustó este libro. Pues es que luego se las invisibilizó muchísimo. Cuando terminó la guerra, llegó y se las cubrió muchísimo. La gente, sus propios maridos que lucharon con ellas, llegó y les decían que callaran la boca, que no dijeran absolutamente nada de lo que habían visto durante la guerra. Porque no solo por todo lo que habían visto, sino para cubrir al gobierno. Sobre todo por eso. ¿Por qué? Pues porque... ¡Ay! ¿No? Pues apúntatelo, porque es genial. Es el mejor. Ya no solo este, sino de la autora Svetlana Alexievich, tienes que apuntarte todo, porque es genial. Es una autora maravillosa. A mí me gusta mucho. Pues es que esta mujer se fue investigando casa por casa a las mujeres que quisieron dar la cara porque muchísimas las rechazó. Llegó y dijeron que no querían saber nada por miedo al gobierno, a sus propios maridos, a la propia familia, al propio entorno social que tenían, porque sabían que ellas habían estado en la guerra como soldados, porque eran artilleras, porque eran francotiradoras, porque habían sido mensajeras, es que habían sido cualquier cosa menos algo normal, como podían ser enfermeras. Salen enfermeras también hablando, cocineras, lavanderas, sale cualquier cosa, pero lo que menos te esperas pues son eso, estas cosas, ¿vale? Espías, salen espías, o sea, las que se infiltran por ahí para decir vamos de avanzadilla, pues mandaban a las mujeres, o sea, porque como eran más pequeñas, podían ser más cuidadosas, pues las mandaban a ellas. Y entonces, cuando volvieron, no les dieron medallas, les daban reconocimiento económico a las mujeres, ¿vale? Y entonces lo que hace Svetlana es ir hablando con ellas y saca temas, ¿vale? Muy interesantes, porque no solo habla de la guerra, sino que habla pues de temas pues como el amor en la guerra. Hablan de cómo se cuidaban en la guerra, porque claro, ellas tenían otros cuidados personales diferentes a los hombres. Cómo la guerra no se adaptaba a ellas, ya que todo lo que era la indumentaria militar estaba adaptada solo para los hombres. Entonces ellas se tenían que adaptar toda la ropa, se tenían que adaptar todo, o sea, todo. Cómo el trabajo era más duro para ellas, cómo los hombres pues al principio pues las trataban como en paños, pero luego cuando estaban allí pues las trataban como auténtica mierda, o sea, tal cual os digo. Todo fue muy duro y luego a la vuelta pues la gente, sobre todo las mujeres, las miraban mal porque pensaban que ellas habían ido a la guerra a buscar hombres, no habían ido a luchar por su país, no, habían ido a la guerra para buscar hombres. Y cuando volvieron y vieron que muchas volvían solteras o volvían a sus casas y iban con su familia y que no volvían con hombres, decían, ¿y estas a qué han vuelto? Por ahí no entendían nada, pero las miraban mal, ¿sabes? Entonces es un libro muy muy duro, o sea, y les parecía también muy duro pues eso, el matar. ¿Por qué? Porque ellas son mujeres y como mujeres pues como que dan la vida. Los hombres dicen que como les parece más fácil matar. Es un libro, yo os lo recomiendo mucho, es el libro que más recomiendo, o sea, de todos estos que os hablo, ¿vale? Yo lo recomiendo muchísimo. La guerra no tiene rostro de mujer, de Svetlana Alexievich. Es espectacular. Es muy duro. A mí me costó muchísimo. Mira que a mí me gusta mucho el tema de la Segunda Guerra Mundial. Y me llamaba muchísimo porque al estar ambientado en la guerra en Rusia, o sea, en la Segunda Guerra Mundial, pero por el bando ruso, que siempre está como más escondido por todo esto del gobierno soviético, por todo lo de la URSS,
porque hasta que se abrieron y empezaron a hablar un poco de todo lo que tenían allí, pues ha costado mucho, pero es muy duro. A mí me costó muchísimo. Creo que empecé a leerlo un verano, lo tuve que dejar y luego lo volví a retomar. Pero cuando lo retomé, lo tomé con fuerzas y me gustó mucho, pero mucho, mucho. Yo os lo recomiendo. Es duro, ¿vale? O sea, si lo vais a leer, tomároslo con calma y con fuerza. Otro libro que no está ambientado en Rusia, iba a decir, en Alemania, como siempre pasa en estos casos de la Segunda Guerra Mundial, es Entre tonos de gris, de Ruta Sepetys. Este está ambientado en Ucrania y en los campos de concentración de Rusia, de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Esto es otro secreto de Estado de la Segunda Guerra Mundial. Nos cuenta cómo los rusos fueron cogiendo familias de... No eran ni judíos ni nada, no. Era gente que no estaba a favor de la Segunda Guerra Mundial y se los llevaban a los... ¿Cómo se llamaban estos? Los... ahora no me sale el nombre de los campos de concentración allí en las antípodas. En los gulag. Ahora me ha salido. En los gulag, ¿vale? Se los llevaban allí a los gulag, a los desiertos de hielo de Rusia. Pues se los llevaban allí y eran ucranianos, eslovacos y cosas así, pues que no eran partidarios del gobierno soviético. Ya está. Por eso ya se los llevaban. Y Ruta Sepetys siempre hace historias diferentes porque ella creo que era ucraniana. No recuerdo bien, creo que sí. Es que este libro lo leí porque Ruta Sepetys vino a Zaragoza, a mi ciudad, y nos habló del tema. Lituana. Ella viene de porque es un tema que a mí me interesa muchísimo. Mira, yo he leído muchísimo a lo largo de mi vida. Empecé a leer libros de la Segunda Guerra Mundial desde los 11 años, 11-12 años, porque justo fue el verano que yo cumplía 12 años. Y es un tema que me ha interesado muchísimo desde entonces. No sé, es como algo que me llama mucho. El por qué fue tan duro todo ese momento. No sé. Así como la guerra civil no me llama nada, no sé por qué. No estudié historia. No he estudiado historia para nada. O sea, era una de mis asignaturas favoritas en bachillerato. O sea, yo sacaba 9,5 y 9,8 en historia. Mi profesora no entendía por qué luego fui a magisterio y no tiré a la rama de historia o historia del arte, porque eran mis dos asignaturas top. Y es que de verdad, yo cuando empiezo a hablar de la Segunda Guerra Mundial es que me sé de todo. Yo es como una enciclopedia con patas, ¿vale? Tengo un trabajo... Es que además, mira, ayer fui a casa de mi madre para traerme algunos libros. ¡Hola, Maca! ¿Has venido? Y también... Hola, ¿qué tal? Que estoy hablando de... No sé si estabas tú la semana pasada, creo que no, pero la anterior ya comenté que iba a hablar de libros de la Segunda Guerra Mundial y aquí estoy con mis libros. Pues es que ayer fui a casa de mi madre por los libros que tenía allí y se me olvidó. Hice un trabajo en bachillerato sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre la película de La lista de Schindler, con todo su simbolismo, que la profesora me puso un sobresaliente con más, o sea, como una matrícula de honor, ¿vale? Fue un trabajo que, vamos,
con todos los campos de concentración, sus sitios donde estaban, con toda la parte de Rusia también explicada, todo. O sea, la profesora se quedó como, Dios mío, a ver, estás un poco grillada para allá, pero ya le expliqué que es que yo desde los 12 años estaba como un poco obsesionada, ¿vale? Y luego puede ser por la parte de que me toca que una de mis tías... No, pues es que... No, yo no. Yo puede ser también porque tengo una de mis tías que es de Alemania y muchas veces pues cuando yo empezaba y le preguntaba y yo soy muy curiosa, ¿eh? Yo es más por curiosidad. Mi tía por curiosidad siempre le preguntaba. Y hay una frase en uno de los libros que os enseñaré ahora que me recordó muchísimo a lo que me decía mi tía, ¿vale? A ver, luego os lo enseñaré, que digo yo, ostras, es que parece que me está hablando mi tía cuando iba allí a su casa y me enseñaba las fotos y me enseñaba las cosas. Me puso los pelos de gallina, ¿vale? Cuando lo leí. Luego os lo enseño. Pero este que es de esa parte más escondida, que parece que la Segunda Guerra Mundial solo pasó en Alemania y que la parte de Rusia como que está olvidada, pues me parece muy interesante. Y esta parte pues de Lituania, Ucrania, Eslovenia y todo esto que se llevaron los rusos, pues me parece muy interesante también. Y en la película de... Ay, en esta que sale You Love, es que esa me encanta. Tengo 30 y muchos. 30 y muchos, ¿vale? O sea, no digo más, 30 y muchos. Que... ¿Cómo se llamaba? En la línea del enemigo. ¿Cómo era? Esa que salían, que estaban allí en lo que es Buah, esa película es que me parece brutal porque están allí en Rusia y se ve cómo el ejército alemán pues no puede con los rusos, pero se ve esa parte dura de Rusia, ¿vale? Como los soviéticos no tienen los medios necesarios para ganar la guerra, pero al aliarse con los americanos pues es por lo que lo consiguen, pues ahí. Pero que también hicieron todos barbaridades a su modo, que no todos fueron buenos, ¿vale? Porque unos ganaran y otros sí. Me la apunto. Muchas gracias, Anmaca, ¿ves? Es que esas cosas. Este era el de Videodestino. Este se lo vi yo a Lola, a María de Lola Habla Sola. Le Videodestino, es verdad. Este ya sé cuál es. Ya me acuerdo. De Basilio Grossman, es ese. Videodestino, es verdad. Gracias. ¿Ves? Si tenéis libros, que esto yo me lo estoy apuntando en mi libreta. Videodestino. Este es gordico, ¿eh? Me lo has mandado gordo. Videodestino de Basilio Grossman. Ay, darme trabajo, madre mía. Ríete, me lo has mandado el gordo. Ala. No me tocará la lotería. Pero me has mandado el gordo de los libros. Ojo, para releer. Madre mía, para releer. Creo que lo único que releo yo es El Hobbit. O sea que... Otro libro de no ficción que me gustó muchísimo y que os recomiendo porque es una manera muy diferente de ver la Segunda Guerra Mundial es este librito. Es un librito que te puedes leer en una tarde, de verdad. Preguntas que me han hecho... A ver, preguntas que me han hecho sobre el holocausto de Hedy Fried, ¿vale? Es una señora que sobrevivió al holocausto. Ella era austrohúngara, ¿vale? Y luego estuvo en campos de concentración, en diferentes campos de concentración junto a su hermana, y ellas dos sobrevivieron y luego acabaron viviendo en Suecia, ¿vale?
Y allí en Suecia ha ido dando charlas por institutos y en esos institutos pues los adolescentes le han ido haciendo preguntas y de esas preguntas pues ha ido cogiendo preguntas muy interesantes y las ha recopilado en este librito. Os digo librito porque es que es muy finito y es súper interesante porque son 146 páginas. Es que son preguntas que a lo mejor tú te has podido hacer a lo largo de tu vida cuando has visto alguna película, cuando has estado estudiando sobre la Segunda Guerra Mundial, si has, no sé, leído otro libro. Esto son cosas que se te pueden pasar por la mente. Y pues al ser un adolescente, un chico joven, pues llegas y dices, oye, pues se lo voy a preguntar, yo tengo esa curiosidad. Y se lo preguntan y la señora, pues muy amablemente, pues se lo contestan. Y me parece una forma genial de dárselo a conocer a las personas adultas. O sea, hay preguntas que son súper duras. O sea, como por ejemplo, a ver, ¿por qué no se defendieron? O sea, claro, tú llegas y dices, empieza una guerra y le dices a un judío, ¿por qué no te defiendes? Claro, porque llegan los nazis y te empiezan a obligar a hacer según qué cosas. ¿Por qué no te defiendes de eso? Y entonces, pues la señora se lo explicó. ¿Cómo pudo un pueblo entero seguir a Hitler? Esa es la clave, o sea, ¿por qué? Eso en el libro de la ola, que también lo he leído, también hay película, que os podría haber mencionado aquí también como libro ambientado en la Segunda Guerra Mundial, pero que no tiene nada que ver. Se trata ese tema sobre el nazismo, o sea, cómo alguien puede seguir con esas ideas sobre el nazismo, sobre el racismo, hacia una religión o hacia cierto grupo de personas, hacia, no sé, un sexo, hacia cualquier cosa, ¿vale? Y ese experimento que hizo ese profesor en ese instituto, que se llamó La Ola, lo explica muy bien. O sea, y esta pregunta yo creo que puede ir relacionada con ese libro, el de cómo pudo un pueblo entero seguir a Hitler. Me pareció súper interesante. Luego, cómo era su vida antes de la guerra, por qué Hitler odiaba a los judíos, es que era como, ¿por qué? ¿Por qué estas cosas? ¿Alguna vez has sido amenazada por neonazis? O sea, ¿sigue habiendo gente así? ¿Ha conocido algún criminal nazi? O sea, ¿ha tenido alguna vez cara a cara a alguna persona nazi que también haya sobrevivido? ¿Qué es lo que le ha dicho a esa persona? ¿Es capaz de perdonar? ¿Ha regresado alguna vez a su ciudad natal? Después de todo esto, sigue creyendo en Dios. Es muy fuerte. ¿Podría volver a pasar? O sea, esta es la pregunta. ¿Podría volver a pasar? Es un libro muy duro, o sea, y unas respuestas que te hacen reflexionar muchísimo, pero muchísimo. ¿Qué podemos aprender del Holocausto? A mí este libro me hizo pensar muchísimo. O sea, es un libro muy cortito que hubo momentos que me hizo llorar porque la mujer tenía miedo a la muerte. Hubo soldados de la SS amables, o sea, le preguntaban absolutamente de todos. De todo, o sea, le preguntan absolutamente de todo y las respuestas eran para hacerte reflexionar absolutamente de todo. Me pareció
conmovedor. O sea, este libro en muy poquitas páginas te hace reflexionar de muchísimas cosas. Yo os lo recomiendo. Es un libro de no ficción. Y ves pues la vida dentro de un campo de concentración y las reflexiones de una persona que ha sobrevivido después, o sea, todo lo que vivió antes, durante y después de la guerra mundial. Es muy, muy duro, pero también muy reflexivo y muy recomendable. Yo de este os lo recomiendo y si os gusta el tema, a mí me gustó. Más cosas, a ver, ¿qué más tengo por aquí? ¿Cómo se llamaba ese libro? Este es el de preguntas que me han hecho sobre el holocausto, de Hedy Fritz. La señora se llama Hedy Fritz. Este es muy interesante. Espera que te lo acerco. Ahí. Preguntas que me han hecho sobre el holocausto. Pipitocun, ¿la has cogido? Yo os lo... Ahí. Este es muy chulo, ¿vale? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es el otro? El otro, el del que he hablado, del nazismo, La Ola, se llama. Espera, que te digo el autor. Es que de ese no iba a hablar porque es como un estudio que hizo un profesor en un instituto, ¿vale? Morton Rue. A ver, que os lo escribo aquí en los comentarios. ¿Cuál? Ese tampoco. ¿Qué libro? ¿De Hitler? ¿El libro que escribió Hitler te refieres, Pipitokun? ¿El de Mein Kampf? El primero de todos. El primero de todos. El primero. El primero. El Mein Kampf. Mein Kampf. ¿Ese? No, yo de ese no he hablado. Yo el del que he hablado, que era sobre nazismo, era el de La Ola, que el Mein Kampf. Yo de Mein Kampf no he hablado, ¿eh? Hostia, ese ni lo he tocado, ¿eh? Guau. Madre mía. No. No lo he leído. No. No. No hay ni ejemplar en mi casa, ni en casa de mi tía, ni en ningún lado, ¿eh? No. Creo que es el único libro prohibido de verdad en mi casa. Eso está prohibidísimo. Te lo juro. Eso está... Bueno, puedes leer cualquier libro ambientado en la Segunda Guerra Mundial en mi casa, te lo puedo asegurar. Pero el Mein Kampf creo que no lo va a tocar nadie en mi casa. O sea, nadie. Hubo una vez que leí un libro que tenía una foto de Hitler en la portada que se llamaba Ha vuelto, ¿vale? Era como un libro de humor, ¿vale? Que decía como era como una ucronía, se llama eso, ¿qué pasaría si, ¿vale? ¿Cómo era esto? Ha vuelto, sí, de Timur Vermes, ¿vale? Y era como un libro humorístico, ¿vale? En el que Hitler volvía a la vida, ¿vale? Como que despertaba de repente en 2011, en el verano de 2011. ¡Ay, también hay película! No, eso no lo he visto yo. Pues yo empecé a leerla, empecé a leer ese libro de Ha vuelto y lo tuve que dejar, o sea, es que me pareció... no sé, yo de libros de estos absurdos no soy nada. No, no le encontré sentido, entonces lo dejé. Pero mi madre lo vio allí y dijo, ¿qué estás leyendo? O sea, mi madre puso una cara como en plan, ¿qué es eso? O sea, puedo haber leído cualquier cosa, pero en cuanto vio allí
el pelo y el bigote de Hitler, o sea, creo que se traumatizó la pobre mujer. Dijo, madre mía, que lo tiro ahí a la hoguera de... Casi me lo tiro. Dijo que no es el Mein Kampf, que no es el Mein Kampf para nada, no te preocupes. Bueno, sigo con los libros que he leído yo, que siempre son de gente que ha sobrevivido o de estas cosas. Y os presento a Marjorie Loridan Ivens, que es una superviviente del Holocausto y tú no regresaste. Ella fue... se refleja el foco, perdón. Ella fue una superviviente de un campo de concentración francés, creo que estaba en un campo francés. No, estuvo en Auschwitz-Birkenau y la separaron de su padre. Su hermana estuvo en la resistencia francesa, por eso decía, me suena algo de Francia. Su hermana estuvo en la resistencia francesa, porque ellos eran franceses, por eso Marjorie Loridan, pero ella estaba haciendo un viaje con su padre y entonces los llevaron a Auschwitz-Birkenau y los separaron, como ella era chica y su padre era hombre, y los separaron. ¿Qué pasó? Pues que ella sobrevivió, pero su padre murió. Y este librito finito, que tiene una letra enorme además, no llega ni a 100 páginas, tiene 92, y mirar qué letra, o sea, es enorme, es un libro súper chiquitito. Nos habla lo que es una carta que le dedica a su padre, hablándole de esos días, de que le hubiera gustado estar con él, de todos los recuerdos que tuvo durante esos días, de lo que pasó después de todo. O sea, es como yo sobreviví, pero se me quedó un pedazo de mí allí atrás contigo. Es una carta muy triste, como que ella sí que sobrevivió, pero que una parte de ella sigue allí en Auschwitz. Entonces es muy triste, es una carta muy triste. Habla pues de eso, de cómo algunos supervivientes de los campos de concentración están como fragmentados por dentro, cómo se quedan después de toda la experiencia que han tenido durante esa vida. Nos habla también un poco de su biografía, de su vida, que es como un poco no loca, sino que no es estable, ¿vale? Porque ella se casó, se divorció, tuvo hijos, pero no estaba contenta. Era como que le faltaba algo, ¿vale? Y es esa sensación de vacío que les deja, pues, el haber estado en ese sitio, ¿vale? Como que les deja algo mal, ¿vale? Y eso también lo cuenta Hedy Fried, el libro de las preguntas también lo cuenta. Este libro, como entenderéis, también es de no ficción. Yo os lo recomiendo también mucho. Es muy cortito, también se lee en una tarde, no es nada. También es duro, pero entendéis bastante por lo que pasan los supervivientes de los campos de concentración cuando vuelven. Hola, Prisci. Hoy estoy hablando sobre los libros de la Segunda Guerra Mundial. Ya he hablado de un montón. Jo, te has perdido. Bueno, ya llevo una hora. Te has perdido un montón de cosas. De Marceline hice una entrada en el blog hablando sobre su vida. Entonces ahí podéis ahondar un poquito más sobre la biografía de Marceline, porque me pareció que en el libro, sí, luego lo ves en el YouTube, ¿vale? Ya lo verás todo lo interesante. Quise ahondar más sobre la biografía y entonces hice una entrada toda sobre Marceline. Ya os digo que yo soy muy curiosa y después de leer este libro pues tuve muchísima curiosidad sobre la vida de ella e hice una entrada sobre la autora. Sí,
Volver a verte, de Betty Smith. Me la apunto, hazme acá. Oye, me estás dando unos libros de verdad. Hoy va a ser una tarde muy buena. Muchísimas gracias. Este me suena a mí que lo tengo yo apuntado, seguro. Porque yo estas cosas... ¿Sabes que tengo todavía en la punta de la lengua lo de la mujer esta? Yo todavía sigo aquí con el run run en mi cabeza de la del lector. Estoy todavía dándole. ¿Quién es la guardiana? Todavía estoy dándole. Que soy así, o sea, estoy hablando, pero estoy al mismo tiempo pensando en quién es. Si es que... ¿cómo se llama? Alberto Vázquez Figueroa escribió un libro. Ya verás, a que lo encuentro. Alberto Vázquez Figueroa escribió un libro sobre esta mujer. Yo creo que era de Alberto Vázquez Figueroa. ¿Alberto Vázquez Figueroa? No sé si era Alberto Vázquez Figueroa. Ahora ya... La Bella Bestia, ahí está. Ahí está. Ya sabía yo. La Bella Bestia de Alberto Vázquez Figueroa. Ahí está. Toma ya. La Bella Bestia. Ya sabía yo que este libro... La Bella Bestia. Es que... este libro habla... A ver si os lo cuento yo. ¿Cómo se llamaba esta mujer? De Irma Grese. Irma Grese, ¿vale? Bueno, era la supervisora y celadora y supervisora en los campos de Auschwitz, Bergen-Belsen y Ravensbrück, ¿vale? Esta era en la que estaba inspirada la historia de El lector, ¿vale? De Bernard Lynch. Y Alberto Vázquez Figueroa pues se inspiró también para escribir esta historia de la Bella Bestia. Alberto Vázquez Figueroa es un poco... no sé cómo deciros. Sí, tiene muchos libros, Alberto Vázquez Figueroa tiene muchos libros sobre la Segunda Guerra Mundial. Este verano, para un reto que tenía yo, o este verano o el verano pasado, no me acuerdo, me apunté un par de libros también ambientados en la Segunda Guerra Mundial, porque además es que son muy cortitos, y tenía uno o dos que los pusieron en flash relatos de estos de Amazon, y me los cogí y los tengo por ahí en el Kindle. Y es que este me llamó porque hablaba de eso, porque leí el del lector y investigando encontré que este iba sobre Irma Grese, que era la Bella Bestia, que la llamaban la Bella Bestia, pero pensaba que era una historia de... pues eso, una de no ficción, pero no, es también novelada. A mí las historias estas noveladas, no sé yo. Como ponían la foto de ella, yo pensaba que era... pues buscaré libros directamente de Irma Grese, ¿sabes? Así que voy a ponerme aquí. Voy a apuntarme. Libros sobre Irma Grese. Arreglado. No voy a leerme el de la Bella Bestia, porque ya veo que es una historia novelada. O sea, no es... yo cuando lo vi pensaba que ponía que era la biografía, o sea, que habían escrito la historia... Oye, otra vez el micro.
la historia de no ficción, pero veo que es una historia novelada, ¿no? Porque ahí se puede haber metido lo que quiera él. Bueno, sigamos. ¿A por qué vamos? Os cuento, a ver. Otro que no he encontrado, que no sé dónde estará esto, no sé si lo tendrá mi madre por ahí, porque ayer buscándolo en casa de mi madre, ni mi madre lo encontró, o sea, no sé si lo tendré en la playa o dónde estará este libro, porque mi madre a veces se lleva libros a la playa, se le habrá dejado alguna vecina y allí se habrá quedado. Entonces, este es el de La niña y su doble, de Alejandro Parisi. De este tenéis, de todos los libros, de todos no, pero de este sí que tenéis reseña en el blog, ¿vale? Este es un libro en el que nos cuenta cómo una niña judía se hace pasar por una niña alemana, ¿vale? Para sobrevivir durante la Segunda Guerra Mundial. Ella tiene que hacerse pasar, entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que tiene conflicto. ¿Por qué? Porque tiene que comulgar, tiene que ir a misas, tiene encima está con una familia alemana súper católica. Pues esas cosas. Aunque creo que no eran alemanes, creo que eran de otra zona. Eran de otra zona, no eran alemanes. Ahora os digo de dónde eran. Es que estas cosas, yo como siempre, no me preparo nada. Si los que venís del canal ya lo sabéis. Yo no me preparo nada. Es que este también está ambientado, o sea, es una historia real de una niña, pero está novelizado, ¿vale? O sea, cogió el autor, que es Alejandro Parisi, y novelizó la historia. Y estos eran rumanos o húngaros, porque están en los Cárpatos. Entonces, llegan los rusos, o sea, Nusia presenció la llegada del ejército ruso que décadas antes había masacrado a su familia materna en los Cárpatos. La vida de una niña que tuvo que hacerse pasar por otra para sobrevivir al nazismo. O sea, primero se hace pasar por una cosa, luego se hace pasar por otra, porque es que tiene que sobrevivir. Y la niña pues ve todo, pero ya no es que sea una niña, es que esta chica tiene, al final del libro tiene como 14 años o algo así, no sé, pero tiene ya una edad. Porque me acuerdo que luego tiene que ir a una fiesta de presentación de estas de gala que hacen, ¿sabes? De estas de 15 años. Entonces, no es una niña como aparece en la portada. Está bien, es entretenido, sin más, no tiene muchos espamientos. Otro libro que me gustó mucho, y este sí que está ambientado en Alemania y es muy interesante, y es el que os digo que me llamó muchísimo la atención una de las frases que no sé si voy a encontrar porque no sé, se me ha caído el post-it. No sé dónde está. No sé dónde está. Bueno, yo os digo la frase porque me la sé de memoria y si no la buscaré en el blog porque creo que la puse como destacada. Es Las mujeres en el castillo, de Jessica Shattuck. Este libro nos cuenta diferentes puntos de vista de diferentes mujeres, ¿vale? Por un lado tenemos mujeres de alto standing, o sea, de mujeres de la alta sociedad alemana que pues van con los nazis, otras están en los grupos de las juventudes hitlerianas, otros son pobres, otros van con judíos, hay diferentes, otros ayudan a los judíos. Es muy interesante, ¿vale? Porque luego al final
todas llegan al mismo punto y tienen que ayudarse unas a otras. Muy interesante. Esto os lo recomiendo mucho, 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 mucho. La frase que yo os decía que me recordaba mucho a mi tía, ¿vale? Porque... A ver si se quiere poner esto. ¿Me deja entrar? Ahora. Porque yo creo que es algo que los alemanes tienen como muy concienciado. O sea, esto hable mucho del legado de los alemanes tras la guerra mundial, ¿vale? Sobre todo los que estuvieron en plan, ¿por qué los alemanes, por qué el pueblo alemán siguió a pies juntillas a Hitler? Aquí, en este libro habla de eso, ¿vale? Porque habla de gente normal que estuvo en las juventudes hitlerianas, habla de gente que estuvo en el ejército, no solo gente de bando raso, sino gente de alto rango. Cómo sus mujeres se lo tuvieron que ver con todo eso. Muy interesante. A ver si encuentro la frase que os digo. Porque esa es que es como, madre mía. Es que es algo que me decía mi tía bastante. No sé si la tenía aquí. Como alemana, sabes que si te pones a hurgar en una caja llena de fotos, encontrarás uniformes nazis, esvásticas y niños con el brazo alzado para pronunciar el Heil Hitler de rigor. Es como... No hurgues en la guardilla de casa, ¿vale? No hurgues por los recuerdos de la familia, porque te puedes encontrar cosas que no quieres. Ahí, eso. Porque es que en este libro... ¡Ay! Se me va la voz, perdón, esperar. Y es que en este libro hay una parte que va hablando del presente y del pasado de Alemania. Y vemos pues una de las supervivientes, hay una de las familias que es superviviente y lanza esa frase. Y es como, no hagas preguntas porque estás revolviendo algo del pasado que tú no quieres saber. Tú piensas que nuestra familia es algo bueno, que su pasado es bueno porque ahora hacemos acciones buenas en el presente, pero ten cuidado porque vas a encontrar algo que no te va a gustar. Y muchos alemanes pues no hablan del pasado de Alemania. En Alemania no se habla de su pasado en la Segunda Guerra Mundial, no revuelven el cajón, no revuelven en las guardillas, porque van a encontrar cosas del pasado que no quieren, ¿vale? Mi tía me hablaba, pero me hablaba cuando estábamos en España. En Alemania no se habla de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Es como algo vetado. Es algo del pasado que no se habla. No les gusta hablar en Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora voy a pasar, porque no solo he leído libros de ficción o no ficción, he leído también mangas. Leo mangas de la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos lo leí hace muchos años en la biblioteca. Y os estoy hablando de Adolf de Osamu Tezuka, ¿vale? A ver. Son 5 tomos, ¿vale? El dibujo es antiguo, además se parece bastante al que os voy a enseñar luego, que tengo 4 tomos, y nos habla de la historia de 2 Adolf, podríamos decir de 3, porque tenemos a Adolf Hitler, tenemos a nuestro Adolf alemán, a otro Adolf. Sí, es muy famoso, Prissy. Ese es muy famoso porque nos habla de los 3 Adolf, de Hitler, del Adolf del alemán
y del Adolf japonés, que son amigos, no de Hitler. Hitler es el marco de fondo, pero tenemos a nuestros dos protagonistas que son amigos y vemos cómo se van desligando, tío. Es una historia súper impresionante, o sea, claro, tenemos a Japón por un lado, a Alemania por otro, y vemos desde antes de todo esto, ¿vale? Pipito-kun, aquí sí que te voy a decir. Se nombra y se habla de la creación del Minecraft porque se habla desde el final de la Primera Guerra Mundial de cómo empezó a aparecer el nazismo en Alemania, cómo empezó a aparecer ese rencor de los alemanes contra Francia e Inglaterra, contra Estados Unidos, todo ese rencor que tuvieron por la pérdida, contra la pérdida de la Primera Guerra Mundial, y cómo un grupo, pues eso, llegó y dijo, pues eso, que había rencor, ¿no? Que el pueblo alemán estaba como muy empobrecido. ¿Cómo podemos salir de estas? Apareció el nazismo con Hitler, que estaba creó un grupo político un poco radical, lo metieron en la cárcel, escribió en la cárcel Minecraft. Todo eso se ve, ¿vale? Luego salió de la cárcel e hizo otro grupo político diferente. No os lo creáis, ¿vale? Y ese fue el que ganó las elecciones políticas de aquel año y fue cuando empezó todo. Y desde entonces, pues todo eso lo cuentan en los primeros tomos en el primer tomo de Adolf, y al mismo tiempo pues vamos conociendo a nuestros dos protagonistas desde Japón y desde Alemania, y vemos todo esto, todo, o sea, es increíble. Vemos la parte pues de los japoneses, pues cómo llevan los panfletos escondidos para de la parte rebelde, ¿no? Es que no sé cómo decirlo. Es que hay de todo. De todo, de todo. También vemos los kamikazes japoneses, porque vemos la parte del ejército japonés, vemos cómo pelean contra toda la guerrilla, vemos los... Ay, oye, de verdad, con todo lo que me sé yo de la Segunda Guerra Mundial. Es que, ¿sabéis lo que me sale ahora? Los prusianos, ¿vale? Percy, ¿sabes lo que me estaba saliendo ahora mismo? Esto es por los Anderson Spren, los parmenios, tía. En vez de los prusianos, me salían los parmenios. Esto es culpa todo de Sanderson, vale. Pues eso, es muy fuerte. Es que, bueno, pues vemos toda la rebelión de los prusianos contra los ejércitos, toda esa rebelión, toda la lucha contra los franceses, contra los rusos. Se ve todo, 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 todo. Todos los periódicos clandestinos, toda la clandestinidad de los DNIs, de todo, todo, o sea, todo, 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 todo. La SS como... ay, por Dios. Es que es muy fuerte, es que es muy fuerte este manga, es muy fuerte. O sea, se ve todo muy explícito, ¿vale? Porque se ven las palizas de la SS. Todo. Hay sangre por todas partes, es muy duro, ¿vale? Es muy duro, igual que es que el otro manga que os voy a enseñar ahora, que es, a ver, que lo tengo aquí desordenado, pues claro, lo he cogido en la estantería y es muy grande, a ver, que es muy gordo, es Pies Descalzos, ¿vale? De Keiji Nakazawa. Ay. Es sobre Hiroshima, el autor. A ver, os voy a coger solo un tomo, ¿vale? No voy a coger los 4 tomos. Os voy a coger solo uno, que es este. Cada tomo tiene aproximadamente 800 páginas, ¿vale? Va desde
una semana antes, creo, o unos días antes. Creo que sí, va. Exacto, unos días antes de... Sí, unos días antes. A ver, ¿cuánto es? Sí, yo lecturas cortas siempre. ¿Ves por qué te digo, Azmaca, que esto es... Por eso te decía, digo, tú vas y me recomiendas ahí lo cortico, ¿verdad? Unos meses antes, porque nos enseñan ya cómo viven durante la Segunda Guerra Mundial. Esto empieza en abril de 1945, ¿vale? Y la bomba de Hiroshima cayó el 6, el 7, el 8 de agosto de 1945. Oye, decirme, yo, ¿en qué día cayó la bomba de Hiroshima? Tío, yo me acuerdo de ese día. Sé que es en agosto, ese día. Pero no me acuerdo qué día cayó. ¿Qué día fue? Pero fue ese día, ¿no? A ver... Aquí está, ya sale en el hora. Pam, pam, pam. El 5 de agosto. El 6. Sale el 5 de agosto, el 6 cayó la bomba. ¿No? El 5 o el 6 cayó la bomba. El Enola Gay, sale el Enola Gay, sale todo, o sea, es espectacular. Este también es muy explícito, es muy duro, o sea, va sobre todo toda la guerra en Japón, o sea, las 300 primeras páginas de este primer tomo, sí, 200 y pico, va sobre la Segunda Guerra Mundial en Japón, sobre los soldados japoneses, como, claro, los japoneses, ¿qué pasa? Que tienen un sentido del honor bastante duro. Entonces, imaginaros no servir para el ejército o que desertas. Pues, pues es duro, ¿vale? Entonces, aparecen las pruebas, aparece la vida, los niños, como tienen todo. Es... Pues eso, que no sirves porque has sido herido, te falta una pierna, un brazo. Es duro, o sea, salen pues todas las partes que la reacción de la radiación, o sea, el efecto de la radiación. Hay una parte muy interesante que luego investigué, que fue la vida del autor. El autor investigué también, tenéis en el blog una entrada sobre la vida del autor que me pareció muy interesante. No solo habla sobre una pequeña parte, como os imaginaréis, sino que pues en los 4 tomos pues habla bastante sobre la posguerra de Hiroshima, de todo Japón, porque luego el autor se mudó a Tokio con los hermanos, cómo fue su vida, porque sus padres murieron, fue vagabundo, o sea, un libro muy duro, o sea, muy duro, la vida del autor. A mí me gustó muchísimo el dibujo, os enseño, a ver. Os vais a imaginar que va a haber spoilers, ¿vale? Porque esto... ¿Sabéis qué es lo que me pasó con este libro? Que se me hacía muy repetitivo. El autor es bastante antiamericano. Entonces era como muy repetitivo todo el tiempo. Oh, los americanos, qué pesados, qué... O sea, era así todo el rato. El dibujo es el típico clásico y el dibujo de Adolf es muy parecido a este. Es como el de los años 70, ¿vale? De los mangas. Pues es como este. A ver si lo veis bien ahí. Enfoca, cámara, por favor. Que no me vea a mí la cámara, que enfoque el dibujo. No sé si se ve bien, se va a ver súper borroso. Pero es este tipo de dibujo. Y el de Adolf es muy parecido a este. El mensaje que me recordó,
que me hizo así también, como el de las mujeres en el castillo, así como dicen los alemanes no quieren rebuscar en su pasado. El de los japoneses es sobre todo lo del honor, pues que no les gusta, que son muy rigurosos, que tienen mucho honor, que no necesitan ayuda de nadie, pues eso ellos lo llevan pues también así como muy en el pecho. Y se ven muchísimo durante todos los tomos lo mafiosos que son, ¿vale? Son muy, muy mafiosos, ¿vale? Aparece muchísimo la mafia de Japón. Espectacular. O sea, ya empiezan a hacer mafias con los niños, sobre todo con los niños, hacen mafias. ¿Cómo? Lo poco solidarios que son con ellos mismos si no van a recibir nada a cambio. O sea, si saben que van a recibir algo a cambio porque son familia, bien, pero si ven que no van a recibir nada a cambio, si te he visto no me acuerdo de ti. ¿Eres familia? Bien. Si no eres familia, oye, ahí te quedas, ¿vale? Tal cual. Y luego está el tema de su religión. Ellos son, una parte son budistas, entonces Keiji Nakazawa era budista, y su religión, sabéis que tienen sus altares en casa. Entonces, una parte yo investigué esto, ¿vale? Y yo, como siempre, curiosa. Ellos incineran el cuerpo y una parte se queda las cenizas en casa y otra parte la entierran, ¿vale? Y entonces llega y me entró curiosidad porque llega y dice, es que no pudimos enterrar los huesos de mi madre y luego no teníamos las cenizas para el altar. Digo yo, pero entonces ¿en qué quedamos? ¿Las cenizas o los huesos? Y entonces investigué y descubrí que la carne... ellos se incineran a una temperatura en la que la carne se incinera pero los huesos no. Entonces, con la radiación, ¿vale? Los huesos se desintegran, entonces todo se disuelve. Entonces, al incinerarlos se disolvía todo y no tenían esa parte para ellos separar. Hola, muchas gracias, la Osa, por seguirme. Estoy terminando ya el directo, estoy hablando sobre libros y mangas que he leído sobre la Segunda Guerra Mundial. Y ahora mismo estoy ya con el último, que es Pies Descalzos, de Keiji Nakazawa, y estaba explicando pues la importancia que tenían ellos sobre la incineración y el entierro de sus muertos. Que Nakazawa explicaba que no pudieron enterrar bien a su madre porque no tenían los huesos, ya que la radiación los había desintegrado, tío. Es que a mí me entró mucha curiosidad porque eso lo contaba, o no sé si fue al investigar sobre la biografía o aquí en el manga. Entonces me entró mucha curiosidad y yo investigué. Dije, voy a ver cómo es esto. Y entonces, claro, ellos separan el cuerpo como en dos. Una parte la entierran, que son los huesos, y la otra parte la ponen en el altar, ¿vale? Y por eso unas veces la gente va al altar y otras veces pueden ir al cementerio. Y entonces me pareció súper curioso. Y llega y claro, dice, es que no tenemos los huesos de mi madre para ir a rezarle. Y yo, pero si tenéis los altares en casa. Entonces, claro, luego lo busqué y era eso. Que, claro, ellos tienen el altar en casa, bien, pero ellos a lo que le dan importancia es a los huesos, porque tienen allí, ¡pum!, presente. Es como a cuerpo presente, es como nuestro cuerpo presente, ¿sabes? Es una cosa muy rara de allí de ellos, no sé. Y claro, como la radiación lo desintegraba todo, al incinerar esa parte, pues se quedaban sin esa parte de sus seres queridos. Y como sí o sí tenían que incinerarlos por la radiación, es como los de Chernóbil, tío. ¿Habéis visto la serie? O sea, a mí me pareció muy fuerte porque, claro, la gente que murió de Chernóbil están todos como en una fosa común, ¿vale? Metidos en cajas de madera recubiertas con acero,
en hormigón y con no sé cuántas capas de tierra, o sea, hormigón y arena. Y están como en una fosa puestas con un monumento, ya está. Es como una fosa, monumento, ya está. Hay montones de muertos allí. Pero no tienen un sitio. O sea, tienen un sitio, pero no tienen lo que es el sitio propio de la persona. No sé si me explico. Eso es muy fuerte también. Claro, lo de la radiación es muy fuerte. Tienen que incinerar todo. Claro, estos al principio no lo sabían en Hiroshima. Entonces, incineraban y lo enterraban. Ya está. Que a lo mejor lo tenían ahí en su casa y ellos seguían ahí con la radiación. Pero era, vamos, dices que no tenemos ni los huesos de mi madre. Madre mía. Este es muy fuerte también. Es muy duro, pero no ya por el tema como el de Hitler, hoy como el de Hitler, como el de Adolf de Tezuka, no es... uy, otra vez le da el micro, joder, estoy hoy, la tarde la tengo fina, el de Tezuka te muestra más las partes duras de la Segunda Guerra Mundial, en plan la SS, los... toda la parte por detrás de la Segunda Guerra Mundial, los fusilamientos, campos de concentración, pero la parte oscura de detrás. Y este sí te enseña la vida por detrás, pero tiene momentos graciosos, no sé, es la vida de los niños. Tiene partes duras, pero ya digo, es muy repetitivo. Muy repetitivo en plan, es que los americanos tienen la culpa, es que los americanos no sé qué, es que los americanos, es así todo el rato, ¿vale? Sabemos que los americanos crearon la bomba atómica, sabemos que los americanos tiraron la bomba, sabemos que los americanos luego os dijeron no sé qué, sabemos que los americanos, pero no me lo tienes que repetir 4 veces en un tomo, que luego son 4 tomos. Y es la misma cantinela todo el rato. Sabemos que estabas muy rencoroso porque te quitaron a tu familia. Pero es así, todo el rato. Yo creo que es la única parte negativa del libro, ¿vale? Porque lo demás es bastante interesante ver cómo quedó todo Japón, cómo trataron los americanos en este de Hiroshima. Sale que luego, pues eso, los americanos intentaron llegar, bueno, llegaron allí a Japón, porque como Japón se rindió, pues fueron allí a ayudarles, todo siempre bajo tratado, a ayudarles a recuperarse tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues ahí estaban ellos, haciendo que las cosas fueran bien. Y ahí estaban, ¿sabes? Como vamos a ayudaros a recuperaros de que sois un poco ineptos. Japón, los americanos, ¿sabes? Aquí estamos nosotros, que somos los más mejor. Los más mejor. Hola, somos americanos. No tenemos el ego subido ni nada, ¿sabes? Pero bueno, ahí estaban ellos. Y esos son todos los libros. Han sido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 libritos. 12 más 1. Venga, vamos a tentar a la suerte. Que luego también os he hablado del de La Ola. Y... no, Maus no lo he leído. Es mi eterno pendiente. Azmaca, sí. Tú lo esperabas, ¿eh? Pues no he leído Maus. No. Mira, hace tiempo me abrí un Ko-fi. Os lo voy a decir, nunca he hablado de esto. Tengo Ko-fi, ¿vale? Y yo puse como propuesta, tengo aquí Ko-fi. Las donaciones serán para leer Maus. Nadie ha hecho un Ko-fi a mi cuenta. Nadie, nunca. Porque sí, a ver, yo soy pobre. Y Maus cuesta mucho dinero.
Claro, yo dije, bueno, venga, hacemos esto. Pero nada, nadie se anima a hacer esas cosas. Pero bueno, que puede haber propuestas, claro que sí. Yo estaba abierta, o sea, yo hice ese coffee, dije, esto puede ser un ejemplo, o sea, yo esto lo hago para que el canal siga activo, o sea, yo me voy a seguir comprando libros, pero esto es un ejemplo. Yo propongo el coffee, pues si queréis podéis hacer las donaciones, pues para leer yo Mouse y así seguir el canal en activo. Eh, o podéis proponer vosotros, oye, te hago esta donación para ver si sale para leer este libro. Y yo lo propongo, o sea, es así. Esto murió en el abandono. Tampoco lo he ido anunciando a bombo y platillo como hacen otras personas. Yo lo creé hace años, pero hace años. No sé si cuando tenía el anterior canal de YouTube alguna vez lo comenté o no lo comenté, pero el año pasado cuando borré todo, yo creo que también lo quité, no sé. Pero sí, no, Mouse está en mi lista de Amazon, lo tengo ahí de los de... pom, sí. Uy, yo mi lista de Amazon. ¿Ves? Tú me sigues desde hace años y nunca lo he comentado, ¿verdad? Lo del coffee, vale. Yo es que digo yo, no sé si lo he comentado alguna vez o no lo he comentado, lo de el coffee. Yo lo dejé ahí en los enlaces, pero... ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Mírame, Antonio! Oye, Antonio, que, ¿sabes qué? Esta semana iba a hacer la reseña de tu libro. Pero que llego cansada, porque, ¿sabes? Navidad, comercio, esas cosas. ¿Sabes, no? Pero que no puedo. Esta semana que voy de tardes, pues como no tengo por aquí al figura, pues a lo mejor la hago, ¿sabes? Pero el figura solo tiene 2 días de colegio. Luego ya está por aquí por casa. Veremos cuándo puedo hacerla. Porque también quiero hacer esa y la de palabra, la tuya y la de palabras radiantes y danzante del filo. Es que tengo 3 reseñas y luego quiero terminar juramentada. O sea, muchas cosas quiero hacer yo, muchas cosas. Y estoy editando, o sea, llevo editando 1 semana y pico un vídeo. O sea, imaginaros mi ritmo cuando voy de mañanas. No, sí, yo buena voy a ser. Yo buena voy a ser. ¿Te he dicho algo malo? ¿Te he dicho algo malo alguna vez, Antonio? Sí, Prissy. Pronto, el de mejores y peores lecturas va pronto, ¿vale? Pronto. Y el de... ¿Cuál es el otro que hago todos los años? Antonio, ¿cuál es el otro el que hago todos los años? ¿Mejores, peores lecturas? Este año no va a haber propósitos porque este año no hago propósitos. ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer propósitos? Este año no hay propósitos. ¿Y cuál es el otro que hago todos los años? No, propósitos no voy a hacer, Antonio. Este año no. ¿Cuál es el otro que hago todos los años? Ah, el de el año que sea en libros. Que es como el reto de Goodreads, pero resumido en el de esto. Sí, pero lo único que voy a hacer este año, pendientes. Me voy a quitar pendientes y las lecturas que tengo con estas señoras. Sí, lo del tarro de pendientes es lo único que voy a hacer. Creo que lo comenté en el book tag del año, ¿vale? El fin de año lo comenté. Que este año, salvo las lecturas que voy a hacer con Priscila y compañía, y leer pendientes, es lo único que voy a hacer este año. O sea, Sanderson, fantasía y pendientes. Y como no se me tuerza algo por ahí, vosotros veréis. Ah, de la Segunda Guerra Mundial. Tengo en mi lista de pendientes, tengo libros, o sea, en mi estantería de pendientes, tengo libros de la Segunda Guerra Mundial que me han regalado y los tengo ahí. O sea que este año se unirán a todos estos libros que ya he leído, se unirán más libros de la Segunda Guerra Mundial. Otro libro
que podría estar relacionado, además del de la ola, no es Segunda Guerra Mundial, es sobre nazismo, es aquel que se hizo tan famoso, es que ¿cómo se llamaba aquel? ¿Cómo se llamó? Aquel del nazi, de los nazis, ¿cómo se llamaba? ¿Os acordáis vosotros? Era de no ficción, a ver si os acordáis, que se infiltraba, era un periodista que se infiltraba en un grupo de nazis. Que el hombre se llamaba Antonio también, como tú. ¿Cómo se llamaba ese libro? Diario de un skin. Ahora me ha salido. El Antonio Salas. Diario de un skin. Ahí está Antonio. Ese. Antonio Salas. Ahí estáis, chicos. Muy bien. Almaca, Antoñito. Muy bien, gracias. Ese también me lo leí. Ese me lo leí en la universidad. Claro, es que no era sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero yo el tema de neonazis. Yo estaba interesado. ¿Cómo gente que no ha vivido la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil Española, cómo puede tener todavía esa mentalidad? Entonces yo leí ese libro, el del Diario de un Skin, y luego hace unos años leí el que os digo, el de la ola, porque este de la ola era el que os digo que hizo un profesor un estudio sobre... hizo como un experimento con un grupo de alumnos en cómo se crea pues un grupo radical, y en este caso pues es con el nazismo, ¿vale? Impresionante el del aula. De ese sí que hay película. Y el de Diario de una esquina hay película también. El que sabía que había era... que también he visto la película. A ver, yo películas de estas he visto un montón. La de Edward Norton. Vamos, Antonio, tú sabes cuál estoy hablando. American Horror History X, esa. American Horror X. Esa. Sí, exactamente. ¿Ves? Antonio y yo nos complementamos. Si es que... esa. Pues además es que la de Diario de una Skin me llamaba mucho porque Diario de una Skin, el hombre este, Antonio Salas, se infiltró en el grupo de neonazis de Zaragoza. Eso fue muy fuerte porque la gente que estaba en ese grupo, pues tú los conoces porque las tiendas son conocidas aquí. Es que las tiendas ahora ya no están abiertas porque se las quitaron. Ahora no sé dónde estará esta gente, pero en el momento en el que... American History X sí, porque American Horror son las series de terror, tío. Hostias, estamos muy mal, Antonio. Que la de Diario de una Skin, las tiendas... A ver, yo cuando lo leí estaba en la universidad. Lo cogí de la biblioteca. Entonces, la zona donde tenían esta gente las tiendas era donde yo iba a comprarme ropa. No iba a comprar la ropa en esas tiendas, porque eso era de pelaos. Yo iba a comprar ropa a las tiendas de al lado que no eran de pelaos. Entonces era como, hostia, dais un poco de miedito, ¿no? Yo pasaba por allí y esta gente daba miedito, esas tiendas. Miedito daban. Y eso. Y cuando leía el libro ya me acojoné más. O sea, yo me acojoné más. Y sí. Te vas pillando las caras de la gente porque los conoces. Es que Zaragoza es un pueblo. Tú dices, hostias,
Zaragoza es una ciudad. No, no. Zaragoza, tú cuando sales dices, es que Zaragoza es un pueblo. Tú vas a Zaragoza y te vas encontrando a la gente. Vas, ¿qué tal? Zaragoza es muy pequeña. Pensáis que Zaragoza es muy grande, pero tú cuando sales por Zaragoza te cruzas con medio Zaragoza y te conoces medio Zaragoza. Te lo juro. Es una pasada. Entonces, claro, saca este hombre, publica este libro y cuando dicen que había un grupo de neonazis de Zaragoza, empieza a nombrar tiendas, empieza a nombrar cosas, la gente sabía quién era. Fue muy fuerte, fue muy fuerte. Aquí petó mucho. Aquí en Zaragoza ese libro petó mucho. Entonces, sí, es que aquí petó mucho porque sabíamos quién eran. Entonces, uff, uff, aquí fue fuerte ese libro. Y, y luego el de La Ola a mí me gustó mucho porque es un libro muy cortito y que enseña cosas muy interesantes. Es muy interesante. Pero que no lo he incluido en la lista de libros sobre la Segunda Guerra Mundial, sino que están relacionados con este tema. Y no sé si he leído alguna cosa así más relacionada con esto. No sé. Dejadme que piense un poco. Porque esto no sé yo. No sé si he leído algo más. Pero creo que no. Creo que no. Yo creo que eso es todo lo que he leído. Porque esos eran los de no ficción, los cómics, los libros. Yo creo que sí, que está todo. Yo creo que ya está todo. Me he apuntado 2 libros que me ha recomendado Azmaca. Me ha apuntado que el libro de Alberto Vázquez Figueroa. Hasta la próxima, Antonio. Me ha apuntado que el libro de Alberto Vázquez Figueroa no es de no ficción, que yo pensaba que era de no ficción, así que me ha apuntado para buscar libros sobre Irma Grese. Y yo os hablaré, porque tengo libros aquí en casa de mis pendientes más sobre la Segunda Guerra. Sí, dejaré los libros abajo. Cuando suba el vídeo a YouTube dejaré enlaces, los que tengan enlaces a Amazon los dejaré. En comentario destacado lo dejaré. Por supuesto que lo dejaré, no te preocupes. Porque son muy, muy interesantes. Y sobre todo los que tengan alguna entrada en el blog, como las biografías de Marceline Loridan Ivens y de Kenichi Nakazawa, os dejaré también enlace para que le echéis un vistazo a esas biografías tan interesantes de esas dos personas que sobrevivieron. De Hedi Fried, no sé si hice también alguna biografía o no, porque es que me parecen tan interesantes. Es que yo soy una curiosa, una cotilla. Yo soy aquí la mujer del visillo. Entonces, yo tengo que investigar y a mí me gusta mucho investigar, así que sí. Y eso es todo, yo creo, sobre este tema. No sé cuándo, yo creo que sí, espero poder el domingo que viene hacer otro directo. No sé si empezaré ya con los directos de Palabras Radiantes, no sé si meterme a saco ya con él, o hacer otro off topic de estos que estoy haciendo, porque quiero hablar sobre la famosa lista esta que hizo el Times creo que fue, sobre libros de fantasía, que hizo una lista, un top 100 de libros de fantasía que hicieron unos autores y yo no estoy muy conforme. Entonces sería como el directo que hice de Goodreads con la pantalla e iríamos viendo esos libros e iríamos comentando. Entonces, no sé, ya veremos. Como ya empiezan las navidades, ¿cuándo? No sé, porque esta semana voy de tardes, entonces está muy difícil. Las navidades, el comercio, maravilloso, ¿verdad? Así que, como siempre, estaros atentos a las redes sociales,
porque yo por ahí os lo avisaré. Hola Fabelo, pues justo estoy terminando el directo, me voy ya, porque ya llevo casi 2 horas y os estoy despidiendo. Pero si quieres ver de lo que he hablado, voy a dejar el vídeo ahora, voy a estar pasándolo ahora a YouTube, así que en un ratito podrás ver el vídeo en YouTube, que he estado hablando sobre libros de la Segunda Guerra Mundial, que son todos los que he leído yo a lo largo de mi vida. Venga, Pris, nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo directo, y me comentas en YouTube, como siempre. Te dejo todos los enlaces a las entradas en el blog y los libros en los enlaces al Amazon, ¿vale? Por si te interesa alguno, guapi. Hala, luego hablamos. Y eso, que veré, os anunciaré por las redes sociales, por Twitter, por Facebook o por Instagram, cuando será el próximo directo. Y os comento, ¿ok? Venga chicos, adiós.